Siempre decimos que una buena toma de decisiones arranca con una buena información. La buena información proviene de fuentes referenciales como los estudios que hacen las empresas de seguridad informática sobre el ecosistema. La gente de ESET ha preparado dos interesantes estudios, una encuesta FinTech a directivos y una encuesta FinTech a consumidores, y por eso estamos hoy con Miguel Mendoza, el investigador de seguridad para Latinoamérica de ESET. Así es, recientemente ESET se encargó de hacer este estudio para conocer justamente cuál es el panorama de la ciberseguridad en torno a este importante sector que ha cobrado auge en los últimos años. Por un lado, se encuestaron a consumidores de este tipo de tecnologías y por otro lado, a directivos o a tomadores de decisiones. A partir de esta información, en donde sabemos que lo que se busca es ofrecer servicios financieros de una manera mucho más ágil, más eficiente, incluso cómoda para los usuarios, resulta también importante que como resultado de estas encuestas, la seguridad aparece como uno de los temas más importantes. Bien, y acá estamos hablando de, justamente mencionaste uno de los primeros resultados que más me llamó la atención, el tema de 68% de los líderes empresariales esperan que la inversión en su empresa FinTech aumente en el 2021-2022 y el 81% está de acuerdo con que esta situación está alimentada por la mejora en la seguridad financiera de las organizaciones. Esto es algo realmente notable porque estamos hablando de ganar más dinero invirtiendo más dinero en seguridad. Exactamente, la seguridad se ha convertido en un catalizador de los negocios y en realidad, y cuando a veces se considera como un gasto, deberíamos pensarlo como una inversión, ¿no? Por supuesto que se requiere de recursos, de presupuesto para llevar a cabo estos proyectos, pero de la mano se necesita proteger la información de todos los usuarios que en algún momento puedan utilizar este tipo de servicios y brindar esa garantía de seguridad, de protección, por supuesto que va a redituar en los negocios que se puedan estar desarrollando en los próximos años. Por eso, como bien mencionabas, estos porcentajes interesantes, ¿no? La necesidad de contar con más presupuesto para los próximos años y también de considerar la necesidad de la protección de la información como resultado de lo que ha ocurrido en estos últimos meses. Siguiendo con esta línea de análisis, otra cosa que me llamó mucho la atención es que la inversión en seguridad no está tan centralizada o tan focalizada específicamente en lo que es fraude, autenticación de usuarios y todo eso, y lo clásico, protección de números de tarjeta de crédito, sino que hay un 50% de los encuestados que toma como riesgo el robo de la identidad digital de sus potenciales clientes o sus potenciales usuarios. Sí, la verdad es que esto también nos llama la atención. Por ejemplo, encontrábamos datos relacionados con el robo de identidad, que se convirtió también en una de las principales preocupaciones, ¿no? Dado que sabemos que derivado de esta información, los clientes o los potenciales clientes pueden tener ya distintas afectaciones, ¿no? Hablamos desde fraudes, extorsiones, suplantación. Entonces, la protección de sus datos resulta fundamental, ¿no? Además de todas estas iniciativas que se están impulsando para el desarrollo de nuevos negocios, bueno, considerar la seguridad desde el diseño para que se puedan brindar este tipo de opciones a los usuarios. Obviamente, un usuario informado va a considerar todas estas características de un servicio financiero cuando hablamos de fintech. Y obviamente, si se considera que la seguridad es uno de estos principales elementos, podría ser una opción para inclinarse por uno u otro servicio. Ok, lo estás definiendo como un diferencial estratégico de subsistencia o no del negocio. O sea, ya no voy a tener éxito solamente si hago las cosas más o menos bien, sino que tengo que demostrar que soy seguro. Exactamente, esas son las palabras adecuadas, un diferencial para que los usuarios puedan tomar la decisión de cuál utilizar, qué servicio utilizar o cuál no. Muy interesante. Ahora, vayamos del otro lado, vayamos al tema de los consumidores. Algo que nos llamaba la atención era que casi la mitad de los usuarios encuestados nos decían que no conocían cómo se utilizaban sus datos personales, es decir,
había esta brecha todavía que no se había cumplido para informar o para notificar a las personas de la manera en la que se utilizan y se protege su información personal. Al final de cuentas sabemos que estos datos pertenecen a la persona, a pesar de que el servicio los esté utilizando con estos propósitos financieros que se puedan perseguir. Así que, bueno, esto también es interesante porque el usuario, otra vez, más informado, va a poder tomar mejores decisiones y obviamente el servicio debería poder proveerle esa protección, esa garantía de cuidado de su información. Aunado a que, bueno, aquí ya entran otros elementos, ¿no? Podemos hablar incluso ya de las legislaciones que se puedan tener en torno a la protección de datos personales, al ofrecimiento de los servicios financieros, que varían de país a país, pero que a final de cuentas deberían también estar claros para que los usuarios podamos utilizar ese tipo de servicios. Bien, y esto del tema del conocimiento de cómo se usan los datos en relación a la legislación, también tiene aspectos claves que vos ya lo señalaste, que es el tema del conocimiento por parte de los individuos. O sea, Brasil tiene una razonablemente buena ley de protección de datos personales. De hecho, es compatible con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, como lo es la ley argentina, pero sin embargo, todas las encuestas revelan que los individuos desconocen realmente la importancia de esa ley como elemento para defender su identidad digital, lo cual nos lleva a otro punto que me llamó mucho la atención de esta encuesta sobre los consumidores, que es algo coincidente con el primer estudio. El 81% de los directivos admite que esta situación de pandemia impulsa la necesidad de mejorar la ciberseguridad financiera. Sí, la verdad es que la pandemia nos vino a poner en claro muchas cosas que ya lo estábamos intuyendo, que incluso algunas organizaciones ya habían estado implementando con este proceso de transformación digital de la que se ha hablado mucho. Y obviamente, pues ahora dependemos cada vez más de este ámbito digital para todas nuestras operaciones prácticamente, que también es otro de los resultados que arroja este estudio, un porcentaje muy alto. Casi el 70% de un grupo de los encuestados entre 25 y 34 años comenzaron a realizar más compras en línea, es decir, más compras en línea, es decir, estamos utilizando cada vez más este tipo de recursos y seguramente esta tendencia se va a mantener en los próximos años o incluso se podría incrementar, ¿no? Entonces, y sí, la realidad es que como resultado de la pandemia empezamos a ver esta mayor dependencia a los servicios digitales. Y obviamente es muy probable que esto no cambie, ¿no? En los próximos años, incluso ya cuando ojalá y por sea pronto termine la pandemia. La síntesis en dos datos duros prácticamente coincidentes en ambos estudios. Las tecnologías fundamentales en las que tendrán que invertir los directivos de seguridad son aquellas relacionadas con detección de fraude con tarjeta y análisis de robo de identidad, que es este segundo factor de importancia que se agrega a los riesgos importantes en el escenario fintech ciberseguridad. Exactamente, esto es lo que nos arroja los resultados, son de los elementos fundamentales en los cuales se tendría que poner atención para el desarrollo de estos servicios financieros que podamos utilizar ya en los próximos años. Así que el estudio es bastante interesante, lo pueden consultar las ligas y en los sitios oficiales de SET para que conozcan el contenido completo.